¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. En este tutorial vamos a ver los pasos necesarios para crear este gráfico con etiquetas inteligentes, con los cuales vamos a representar los datos que en verdad sean útiles y relevantes. El objetivo de estas etiquetas inteligentes es que podamos visualizar rápidamente la información de los vendedores que cumplieron o no la meta. Miren cómo rápidamente podemos ubicar por medio del triángulo rojo los que no hayan cumplido. Entonces empecemos. Para comenzar con el ejercicio necesitamos una tabla, la cual va a contener las columnas artículo, nombre del vendedor, la meta que tiene y por último la venta que tiene al momento del informe. Entonces, para completar esta tabla, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva columna llamada cumplimiento. Y aquí en cumplimiento, la ecuación va a estar representada por una división, que va a ser entre la venta dividido por la meta a la cual queremos llegar. Presiono Enter y como resultado tendremos en formato decimal la información. Pero quiero que vean que nuestra etiqueta no tiene decimales, lo que tiene es un porcentaje. Entonces, para obtener el porcentaje debemos cambiar el formato en que se encuentra. Por lo tanto, ahora vamos a crear una columna que se llame formato. Y en esta celda vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual, texto, presiono tabular, selecciono el dato de cumplimiento, y queremos que tenga el siguiente formato. Abro comillas, el dígito de entero, coma, un dígito de decimal, el símbolo de porcentaje, cierro comillas y presiono Enter. Y al darle Enter, esta fórmula se ha aplicado a toda la columna, porque ya tiene el formato como tabla. ¿Listo? Ahora vamos a estructurar una fórmula que nos ayudará para que de una forma automática, si se cumple la meta, salga un cuadro verde y en el caso contrario que no se haya cumplido, pues que salga un triángulo rojo. Y para hacer esto voy a crear otra columna, a la cual llamaré emoji. Ahora en esta celda voy a hacer una función lógica, que sería una función si sencilla. Entonces aquí decimos igual si, que cuando este dato de cumplimiento sea mayor o igual a 1, que es lo mismo 100%, punto y coma, quiero que salga un emoji con un cuadro verde. Entonces abro comillas, después presiono las teclas Windows punto para que se abra el menú de emojis y aquí debemos de buscar por el criterio verde. Y te van a salir todas las figuras que tienen color verde. Para mi ejemplo voy a seleccionar este cuadro, cierro comillas, punto y coma, y si no se cumple esta condición, o sea que no es mayor o igual a 1, entonces vamos a decirle que sea rojo. Abro comillas, de nuevo Windows punto, ahora en búsqueda escribo rojo, y como ven me entrega todas las figuras que tienen color rojo. Selecciono este triángulo, cierro comillas y le doy a X a este menú. Presiono Enter y como pueden ver aquí, tenemos las figuras con la típica forma, aunque nos aparecen sin color de relleno. Pero por esta característica no se preocupen, porque cuando lo pasemos a la gráfica todo estará bien. La gráfica lo va a representar correctamente, ¿ok? Vamos a volver a nuestro ejemplo para que vean que la etiqueta consta de 3 partes. La primera sería el emoji, la segunda parte sería el cumplimiento y por último tenemos el valor de venta. Entonces en el siguiente paso vamos a tener que poner toda esta información en una celda. Y una cosa que deben de saber es que cuando le dimos formato de texto al porcentaje de cumplimiento, esto lo hicimos porque al concatenar necesitamos texto y no números. De otra forma no funcionaría. Bien, aquí vamos a colocar nuestra última columna, etiqueta final.
Y la función que vamos a utilizar es concat. Y como primer componente sería el emoji. Ahora, entre el emoji y el porcentaje de cumplimiento necesitamos un espacio. Entonces le decimos punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Continuaríamos con el porcentaje que tenemos en formato de texto, punto y coma. Y ahora entre el porcentaje y la venta tenemos lo siguiente, comillas, espacio, línea vertical, que sería esta, espacio, comillas, punto y coma. Y por último vamos a seleccionar el valor de venta, que sería el último componente de nuestra etiqueta. Le damos a Enter y ya con esto estamos listos para el siguiente paso, que es insertar segmentación de datos. Miren, para poder filtrar la información de nuestra tabla y que esto también se refleje en la gráfica, vamos a tener que usar un segmentador de datos. Y esto lo vamos a encontrar en la pestaña Diseño de tabla. Ahora le voy a dar clic donde dice Insertar segmentación de datos. Y por acá vamos a visualizar todos los encabezados que tiene nuestra tabla. Y en este caso, para el ejemplo, solo vamos a seleccionar artículo. Luego aceptamos. Y ahora para reajustar el ancho de nuestra tabla, seleccionamos todas las columnas. Y después le voy a dar doble clic en este extremo. Coloco el cursor aquí y doble clic. Para que de esta forma se ajuste al ancho del dato más largo que contenga la celda. Finalmente tenemos nuestro segmentador. Y ya lo tenemos organizado y al dar clic en cualquiera de estos botones, ya pueden ver que solo me muestra los datos que le corresponde a cada botón. Entonces ya teniendo estructurada toda la tabla, ahora sí, ya estamos listos para comenzar con la gráfica. Entonces, para graficar, primero seleccionamos estos datos, que en este caso serían el vendedor, la meta y la venta. Después nos iríamos a la pestaña Insertar y en Gráficos desplegamos en la zona de columnas y dentro de barras 2D seleccionamos esta primera opción. Le doy un clic. Ubico en una mejor posición nuestra gráfica y si quieren la pueden expandir para que se pueda ver mucho mejor, con más detalle. Ahora bien, con esta gráfica sucede algo, y es que el Excel grafica en orden inverso a nuestra tabla. Les explico. Miren que este primer dato que pertenece a María, en la tabla es el último, y aquí lo muestra de primero. Y necesitamos que el orden de nuestra gráfica sea el mismo de la tabla. Entonces, para solventar esto, y estando sobre cualquier lugar de la gráfica, vamos a presionar la combinación Control 1. Esta combinación de Control 1 me va a ayudar a traer el menú del formato de la gráfica. Y si le doy clic en el eje, me traería el formato de eje. Ahora le damos un clic en opciones de eje. Y en la parte de abajo encontraríamos categorías en orden inverso. Le doy clic para habilitarlo. Y ya con esto logramos ver toda la información de forma correcta. Ahora vamos a verificar el orden. Entonces podemos ver que tenemos a Sofía, María, Juan y Carlos. Y así sucesivamente. Ya nos quedó sincronizada la información de la gráfica con la que tenemos en nuestra tabla. Ahora vamos a cambiar el formato a nuestras barras. A esta barra azul que corresponde a la meta la vamos a colocar en un color gris para que se vea más opaca y no resalte mucho. Así que le doy un clic, nos habilita sus opciones, luego nos iríamos a relleno y línea, que es la lata de pintura. Vamos a relleno de trama para darle otro toque a la apariencia y aquí seleccionamos la quinta de la primera fila. Ahora despliego las opciones de primer plano y selecciono este gris. Y ya se ve un poco más la diferencia, ¿no? Ahora pasemos con la barra de la venta.
Y para esta barra lo mejor sería establecerle un color que resalte. Lo voy a dejar en este color que dice oro énfasis 4. Y listo. Ahora para que nos quede como en 3D y así logremos un mayor resaltado en la barra, nos vamos a efectos, le damos un clic, luego en sombra, despliego aquí en preestablecidos y yo voy a seleccionar la primera. O perfectamente ustedes pueden seleccionar la que quieran. Hay bastantes opciones. Y con esto logramos que se vea mucho mejor con respecto a la meta. Y para seguir mejorando aún más la barra amarilla y lograr el efecto como si esta fuera una barra de seguimiento, vamos a tener que configurar algunos valores. Y esto lo podemos hacer en opciones de serie, que es este icono con columnas. Bien, primero ajustamos el ancho del rango, que el ancho del rango sería el espacio que vemos entre la barra de Sofía y la barra de María. Ajustaremos ese espacio en blanco para que sea mucho menor. Por ejemplo, en este caso lo voy a dejar en 25%. Y también para que tenga ese look de barra de seguimiento, lo segundo que voy a hacer es superponer la barra amarilla sobre la gris. Y esa superposición va a ser del 50%. Y bueno, aquí solo es de ir jugando con los valores. Para obtener otros resultados, miren cómo al cambiar este valor por 100%, ahora esta barra se coloca perfectamente sobre esta barra gris. Le vuelvo a poner 50% y continuamos. Entonces, uno de los últimos pasos que tenemos con esta gráfica es ahora colocarle nuestra etiqueta inteligente. Entonces, teniendo solamente seleccionado las barras amarillas, vamos a darle clic en el más, vamos a ir al área de etiqueta de datos, luego le voy a dar un clic a esta flecha y voy a seleccionar más opciones para que me muestre el menú del formato de etiqueta. Voy a ir a las opciones de etiqueta, que es la zona que me ayuda con el contenido, la posición y otras opciones. Y como nosotros creamos una etiqueta personalizada, que sería lo que está en la columna I, no necesitamos esta opción de valor. Por lo tanto, se la quitamos, le quitamos el check. Pero lo que sí queremos es darle un check a la opción que dice valor de las celdas, porque queremos seleccionar la que hemos creado. Seleccionamos el rango de datos, aceptamos y listo. De esta manera todo el trabajo que hicimos aquí en la tabla ya lo podemos ver reflejado, ya sea con un triángulo rojo o un cuadro verde. Excelente, ¿no? Excelente. Y como han podido ver, a todo, bueno, casi a todo, le hemos configurado ya sea su imagen, la sombra, el formato y por supuesto lo mismo vamos a hacer con la etiqueta para que combine. Entonces nos vamos a relleno en línea. En este caso lo cambio a relleno sólido. Luego despliego en color y aquí le elijo un color que le genere un poco de contraste. Ahora vamos a agregar sombras, un clic en efectos. Despliego en preestablecidos y voy a seleccionar esta primera opción. Sigo por acá en bordes suaves, despliego y en variaciones de borde suave vamos a seleccionar la segunda opción. Le doy un clic y eso es todo. Ahora la gráfica ya se ve mucho mejor. Miren cómo nuestra gráfica es personalizada y además de presentar la información más relevante, también va a incorporar un segmentador para poder filtrar lo que en verdad necesitamos. Entonces vamos a crear un poco de espacio aquí arriba. Y para hacer eso vamos a mover el título de la gráfica hacia la izquierda para organizar un poco mejor todo este asunto. Expandimos la longitud de nuestra gráfica para que se vea en toda la pantalla. Y el segmentador lo vamos a colocar en esta zona, para que esté integrado y se vea de una manera muy dinámica en nuestra gráfica. Bajo el gráfico. Entonces miren que al darle clic al segmentador, arriba en el menú, se nos despliega la pestaña segmentación. Ahora despliego en traer adelante y le digo traer al frente. Lo ubico por acá.
Y ahora necesito que estos botones se presenten de manera horizontal. Por lo tanto me voy donde dice columnas y como son 3 botones, voy a crear 3 columnas. 1, 2 y 3. Extiendo el ancho para que se vea todo el texto y ajustamos el alto. Así queda un poco corto, lo mejoro y ahí está mejor. En este caso no necesito ver el título de nuestro segmentador porque ya sabemos que esto corresponde al artículo. Entonces nos vamos por acá a configuración de segmentación de datos y voy a quitarle el check a la opción mostrar encabezado. Aceptamos y ya tenemos más limpia nuestra visualización. Bien, también podemos eliminar este eje porque no hay necesidad de que esté ahí. La etiqueta nos muestra tanto el porcentaje como el dato numérico, así que la quitamos con suprimir. Si lo ven necesario, pueden seguir ajustando el ancho del segmentador. En este caso lo voy a dejar así y le voy a cambiar el estilo. Por título, al gráfico le vamos a poner informe de cumplimiento. Ahí está. Y para estas leyendas que tenemos en la parte de abajo, lo mejor sería cambiarlas de lugar, ya que ahí se están perdiendo. Entonces las seleccionamos y las subimos a esta parte superior derecha, para que de esta manera sea más fácil identificar los colores que le corresponde a cada uno de los datos. Entonces una vez ya hemos terminado, es hora de probar estos botones. Digamos que quiero ver solamente el cumplimiento de autos y ahí lo tenemos, todo bien. Ahora el cumplimiento de camionetas, tenemos 5 elementos y 2 no cumplieron. Y en motocicletas tengo 5 elementos pero solo 2 han cumplido. Entonces, como vieron, una etiqueta inteligente nos ayudará a mostrar la información de una manera útil, precisa y además de esto personalizada. Espero que les haya servido este video, déjame un buen like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.